Bueno, es uno de estos videos que disfrutamos muchísimo. El Palanca Fútbol Club lo ha vuelto a hacer en Europa. Ha hecho el ridículo nuevamente el Palanca en Europa. Como yo colocaba ayer en un videito que estaba colocando en mi cuenta de TikTok y en mi Instagram, es la mujer de toda o de media Europa. Es que es lamentable lo que está sucediendo realmente. Y pues la verdad vamos a ver un video bastante interesante que a mí me ha encantado las reacciones porque da la sensación de que se empieza a caer a trozos el Barça de Xavi Hernández. Y bueno, contemplemos esta maravillosa magia. Vamos a escuchar unos clips bastante interesantes, lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y bueno, sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando hace un momento nada más es bastante interesante porque el Palancas ha vuelto a palmar y la verdad ha dejado unas sensaciones interesantes, sobre todo la sensación de que este equipo cada vez va peor. Y bueno, por supuesto veíamos a Xavi hablando un poco al principio del video lo veíamos hablando de el césped y yo lo colocaba en Twitter y decía, es increíble que ya Xavi está avisando, como que bueno, por si acaso yo les avisé, pero es interesante también las estadísticas de Xavi como entrenador en Champions. Lleva 12 partidos, 2 empates y 5 derrotas. Es absolutamente de loco. Yo no sé cómo los culés se aguantan a este tipejo definitivamente con el papelón que les está haciendo pasar. Vamos a empezar ya calentito a escuchar las declaraciones o las reacciones que quiero mostrarles, traerles el día de hoy, porque la verdad es que están absolutamente brillantes. Así que vamos a la pantalla y lo vamos comentando. Y bueno, cracks, aquí está el primer video de exclusiva de Marçal Llorente, uno de los portavoces del Barça en el Chiringo. Vamos a escuchar lo que se está hablando un poco en ese vestuario entre Xavi y por supuesto los jugadores. Josep, pues mira, a mí me ha llegado que a través de algún representante los jugadores empiezan también a estar un poco molestos con Xavi porque no para de señalarles a ellos como responsables. Hoy, por ejemplo, ha dicho que la gran causa del partido indecente que ha hecho el Barça es la falta de mentalidad y de confianza de los jugadores. Cuando todo el mundo ve que el equipo está en un proceso de involución en cuanto a juego táctico que lleva ya un... Josep, Bueno, pues mira, a mí me ha llegado que a través de algún representante... ahí está lo que les estaba comentando y creo que tiene mucha razón, pero era también previsible pensar que en algún punto los futbolistas se iban a cabrear de Xavi y su discursito de, bueno, nos hace falta más intensidad, nos hace falta fútbol. Ayer dijo que era un problema mental, prácticamente que estos amigos del Barça tenían un problema mental básicamente y que la verdad es llamativo y como les digo, me sorprende realmente poco porque era previsible pensar que el Palancas iba a tener este percance tan interesante relacionado con el fútbol y sobre todo relacionado con su entrenador que no hace sino señalar a sus futbolistas. Así que mucho ojo porque se puede encender la pólvora en cualquier momento. Volvemos a la pantalla esta, escuchamos al payaso Carrasco que también ha dicho algo muy interesante que me ha dejado absolutamente loco. Seguramente ustedes también, ya les digo porque a mí me ha dejado absolutamente desquiciado. Así que vamos a escucharlo. Por favor, silencio, Robo. Sin Frenkie de Jong no podemos ganar ningún título. El Frenkie de Jong. Me parece Maradona ahora de Jong. Es más importante, junto con Ter Stegen, me parecen los dos más importantes porque Lewandowski no está ni por asomo. Es Araujo. Mete Araujo, mete Araujo. Por favor, Bueno, es llamativo empezando que es llamativo porque hace no tanto nos decían que Fermín López, que Gavi, que Pedri, que no sé qué. Y si recordamos en el verano, nos vamos a encontrar seguramente con que a De Jong lo querían sacar a gorrazos. Se acordarán todos ustedes que a De Jong se lo querían sacar a como diera el lugar. Y ahora resulta, yo en su momento dije, tengo sentimientos encontrados, chicos, porque no sé si realmente
vamos a querer que se quede De Jong porque me parece un estupendo futbolista, o vamos a querer que salga porque al final si se queda los va a hundir, y si se va, pues bueno, es que eran sentimientos encontrados. Y bueno, ahora que se reconocieron que De Jong es el mejor futbolista seguramente, o de los mejores que tienen en la plantilla, ya se han olvidado de Gavi, de Pedri, de Fermín López. Ahí está lo que significa la vacía, un futbolista que se querían sacar a gorrazos, que le hicieron una campaña absolutamente salvaje para sacarlo. Ahí está lo mucho que se le quiere al amigo Frenkie de Jong. Quiero que escuchemos ahora otras declaraciones aquí de otro portavoz del Palancas ahí en el Chiringo. Y que bueno, esta gente siempre tiene sus cositas ahí que termina rasgando por algunos futbolistas de los cuales son amigos, sobre todo el José Álvarez Así que escuchémoslo. No, yo creo que es verdad, Josep, que de cara a la gente, Xavi lanza un mensaje. Y de cara al vestuario, no, a mí lo que me han contado después del partido de hoy es que en el vestuario se podía cortar el aire de la tensión. Y bueno, luego hemos comprobado también a Ter Stegen saliendo en zona mixta, muy nervioso, lo hemos visto en las caras, pero que no ha habido palabras y que realmente hay un momento de tensión y nervios general entre todos. Bastante importante, que lo de Gundogan obviamente no ayudó, porque aunque se quiera vender que fue un mensaje positivo, al final estás delatando a compañeros delante de los demás y poniéndote tú como ejemplo, cuando Gundogan no está siendo un ejemplo dentro del campo tampoco. Y las palabras de Xavi es verdad que se denota que al final la culpa la tienen los jugadores. Es un poco, el mensaje es diferente tanto en rueda de prensa como ahí. ¿Que hay buena relación con los jugadores de Xavi? Sí. El problema es que se está perdiendo la confianza mutua tanto desde el cuerpo técnico hacia ellos como desde ellos hacia el cuerpo técnico, y es un problema. Bueno, esta es una de las cosas que les quería mostrar. Es llamativo y creo que tienen gran parte razón lo de Gundogan. Creo que estuvo mal. Me parece que está bien, pero son cosas que uno tiene que decir en el vestuario, no tener que decirlo públicamente. Lo que realmente está sucediendo dentro de todos estos amigos del Fútbol Club Barcelona. Y sobre todo pensando que, bueno, Gundogan habla como si hubiera sido Cristiano 2017. Y realmente es que, bueno, el otro día resolvió un poco el partido, según el gol que yo vi, porque ni siquiera había ese partido con la Real Sociedad. Pero hoy tampoco es que haya hecho absolutamente nada, aunque Gundogan se refería un poquito más o menos a la actitud dentro del vestuario tras una derrota. Eso que comentaba este hombre, José Álvarez, es una actitud que ha tenido Ter Stegen que me ha dejado absolutamente loco, pero creo que ejemplifica perfectamente lo que está sucediendo de ese vestuario. Recuerdan que yo les decía, no, que Gundogan y Xavi dicen que está todo bien, que no pasa absolutamente nada, y yo, mira, que las vacas vuelan. Era prácticamente ridículo pensar que estas palabras de Gundogan dentro del vestuario no iban a tener ningún tipo de repercusión, no iba a pasar absolutamente nada, no había generado polémica. Todo esto está creando algo dentro de ese vestuario que a lo mejor termina por estallar en un momento, y nosotros por supuesto a celebrarlo. Por eso les coloco este video, que en este caso uno de los capitanes del Barça, Marc-André Ter Stegen, le han preguntado un poco por las palabras de Gundogan y ha respondido de una manera muy rara, la verdad. Entonces vamos a escuchar al amigo Ter Stegen. El otro día Gundogan hablaba de cómo estaba el vestuario después de la derrota. Pero no, ¿cómo estaba hoy? O sea, 5 veces de eso. No, pero ¿cómo estaba hoy, Marc? No lo entiendo. O sea, ya está. Esto de Gundogan se ha expresado y ya está. No, pero ¿cómo estaba hoy? Quiero decir, Bueno, nosotros teníamos hoy un partido para meternos ya en la siguiente fase y no lo conseguíamos. Obviamente estamos todos enfadados y no nos puede pasar. Me sorprende mucho el español de Ter Stegen, la verdad, bastante bien. Claro que también lleva mucho tiempo en el Barça, como para pensar que ha aprendido perfectamente el castellano, pero la verdad es que se le escucha perfecto. Pero repito, vean cómo se pone, se alebresta de una manera increíble, de un momento a otro, como que wow, que no sé qué, que lo otro, que aquello. O sea, es increíble, en definitiva, pero creo que refleja perfectamente lo que está sucediendo en ese vestuario, en el que, bueno, se hablaba de Fermín López, de Lamine Yamal, de los Joao, del triplete, y bueno, ahora que las cosas no van tan bien, pues entre ellos mismos se están matando. Creo que es absolutamente precioso esta situación en la que estamos viviendo los madridistas, viendo al Barça caerse a trozos. Cerramos este video con una información de Kim Domenech, que también ha dicho algo bastante interesante y que la verdad me ha dejado absolutamente
encantado, tengo que decirlo, y no me tengo por qué esconder al respecto. Vamos a escuchar lo que dice este hombre. El juego del Barça ya venía dando síntomas de que la cosa no iba muy bien. Había diferentes excusas, una de ellas eran las bajas que estaba teniendo el equipo. Es verdad que la derrota contra el Madrid hizo daño, que luego lo de la Real te puede confundir, pero la sensación que hay hoy en el vestuario es que un poco se ha tocado fondo. Es que están en ese bache de la temporada del que ahora tienen que hablar. No era el día hoy. Xavi no quería hoy hacer ningún tipo de charla ni de comentario, analizarlo y hablarlo fríamente ya de vuelta a Barcelona, y con la sensación de que una vez han tocado fondo, ahora hay que recuperarse porque evidentemente todavía queda mucha temporada por delante. Sí es verdad que hay síntomas un poco... que no tira esto. Sí. Y hay preocupación, y en la directiva hay preocupación. Esa es la realidad. ¿En la directiva? ¿Pueden llegar a dudar de Xavi? ¿Dudan de Xavi ya? No, al que se señala en estos casos es al entrenador. Pero es la realidad. Pero en la directiva no, King. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Esa sensación de que el Palancas está absolutamente quebrado, o sea, pero no como lo están pensando, quebrado a nivel económico, que también, sino que hay algo ahí adentro que no está funcionando. Hay demasiados futbolistas viejos que se creen superestrellas. El caso de Gundogan, el caso de Lewandowski, que parece que vino o fue a retirarse a Barcelona. Demasiados jóvenes con esa actitud de absoluta sobradez, como puede ser perfectamente el ejemplo de Gavi, que para mí no aporta más que intensidad, que está bien, que el fútbol necesita intensidad en el año 2023, estamos todos de acuerdo, pero que más allá de eso aporta bien poco el amigo Pablo Gaviria. Entonces, la verdad, yo estoy encantado. Lo dije seguramente, creo que al principio en mi otro canal, al principio de la temporada, que este vestuario tenía varias cositas ahí. Recuerdo también que se hablaba de que el vestuario del Real Madrid era una dinamita, que Ancelotti no sabía controlar los egos, y bueno, aquí está este equipo a punto de estallar por absolutamente todos los lados, y creo que queda evidente porque, bueno, cuando un periodista o alguien que sepa, tenga información de algo, dice alguna información, te lo puedes creer o no, pero cuando todos van en la misma línea de que este equipo está presentando problemas entre ellos, ojito. Y sobre todo, creo que las palabras de Ter Stegen dejan patente una situación bastante incómoda, porque la verdad, creo que hubiera respondido de otra manera en el caso de que no hubiera pasado absolutamente nada. No sé qué opinan ustedes, no sé cómo lo ven. Espero, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.